Bienvenidos a Antojo de Medianoche. Yo soy Eva y este es mi canal donde usualmente narro historias eróticas mías, pero en el caso de hoy les traigo un contenido más educativo acerca de la sexualidad. Esta ocasión traigo un libro que leí hace poco y me pareció interesante. Se llama en español Sexualidad masculina y por qué las mujeres no lo entienden y los hombres tampoco. Esta traducción es mía por completo, ya que no existe una versión en español de este libro, pero si saben inglés les recomiendo que lo lean. En este video solo se narrará el primer capítulo, con algún comentario mío por allí y por allá. Sin más, comencemos. Deja a las mujeres desconcertadas y frustradas acerca de lo que los hombres realmente quieren o no quieren. Eso conlleva que los hombres se cohíban sintiendo vergüenza y culpa sobre sus necesidades sexuales y urgencias, dificultando la comunicación de ambos sexos. En los casi 30 años, hoy ya más de 40, ya que este libro es de 2009, de experiencia clínica trabajando con hombres acerca de problemas sexuales, mi intención es desmentir los mitos y desenmascarar la verdad acerca de la sexualidad masculina. Aún a su nivel más profundo, los hombres no ven a las mujeres como objetos o como conquistas. De hecho, se preocupan por ellas, se preocupan demasiado de hecho. Ellos no son demasiado egoístas, sino que se sienten demasiado culpables. Ellos no son depredadores, sino que se sienten muy solos. Puede parecer que los hombres tienen más poder que las mujeres, pero usualmente sienten que tienen menos, y la verdadera razón de que los hombres a veces quieran desmeritarlas o denigrarlas es porque no quieren sentirse desmeritados y denigrados ellos mismos. Armado con una perspectiva más aterrizada y cercana de lo que realmente motiva a los hombres en la cama, las mujeres se sentirán menos irritadas y confundidas por los comportamientos de sus parejas. Por lo tanto, se sentirán más cómodas y sentirán más compasión por ellos. Los hombres también pueden desarrollar una simpatía más genuina por estas dificultades y estar dispuesto a ser más abierto de hablar de estas cuestiones libremente. Cuando los estereotipos de sexualidad son reemplazados por verdadero entendimiento, ambos géneros serán beneficiados. Las dinámicas ocultas detrás de la sexualidad masculina. Antes de identificar qué es lo especial sobre la sexualidad masculina, primero necesitamos considerar lo universal. Lo más importante a saber es que el sexo comienza en la mente y baja hacia el cuerpo, no al revés. Considera por un momento por qué el mínimo roce en la oreja de los labios de un amante puede ser tremendamente excitante, mientras que el contacto genital directo durante chequeos médicos nos deja fríos. Hay quien sí se excita, pero es una minoría. Las diferencias residen en el significado de los eventos, y el significado está construido por nuestras mentes, no por nuestras zonas erógenas. Para ambos sexos, entonces, el camino del deseo sexual no es el de un simple reflejo físico. Nuestro deseo innato, la capacidad biológica del placer y conexión, las formas particulares que toman en la vida individual de hombres y mujeres, yacen en un sistema psíquico que permite que la excitación sexual florezca o se cierre completamente. Este sistema es inconsciente y puede ser un campo minado para el deseo sexual. En el nivel más profundo de nuestras mentes, todos tenemos sentimientos y creencias que complican la excitación sexual. Por ejemplo, muchos de nosotros tendemos a sentirnos especialmente culpables, preocupándonos por los demás. Como verás,
Dichos sentimientos son incompatibles en el sentido del egoísmo sano necesario para que la mente humana se excite sexualmente. Otros se sienten vulnerables a los sentimientos de vergüenza y rechazo, o son propensos a sentimientos de inadecuación e insuficiencia, y estos estados negativos invariablemente tienen un efecto congelante en el deseo. Suficiente con decir que los humanos estamos tan unidos a ellos que no podemos estar excitados tanto como nos gustaría cuando nos estamos sintiendo responsables por el otro, preocupándonos por su placer y bienestar, sensible al ridículo y el rechazo o depresivo con nosotros mismos. ¿Quién de nosotros nunca ha sentido culpa o miedo a que lo rechacen? Mientras que el deseo por el placer es universal, la capacidad de sentir está conectada de manera inequívoca. Todos tenemos sentimientos y creencias que hacen el deseo sexual potencialmente problemático. Nótese que dije potencialmente problemático. La misma mente crea un problema para la excitación sexual también. Cortesía de la imaginación, puede encontrar una potencial solución. Vemos esas soluciones alrededor de nosotros, las llamamos fantasías sexuales y preferencias sexuales. Las fantasías y preferencias sexuales son el vehículo por el cual nuestra mente contrarresta el efecto congelante de nuestros sentimientos de culpa, preocupación, rechazo e indefensión, y lo hace lo suficientemente seguro para tener una experiencia placentera. Por ejemplo, un paciente mío le gustaba tener las luces apagadas durante el sexo, para reducir los sentimientos de vergüenza que tenía sobre su propio cuerpo. Un cuarto a oscuras era la condición en la cual él se podía sentir lo suficientemente seguro y alejado de los sentimientos de culpa para estar completamente excitado. Otro paciente prefería el sexo desde atrás para eliminar el contacto visual y por ende reducir el peligro de tener que preocuparse si su pareja estaba satisfecha o no. Una tercera prefería lo opuesto, continuo contacto visual, teniendo cierto tipo de inseguridad sobre el peligro percibido del abandono y el rechazo. Un cuarto paciente estaba especialmente atraído hacia las mujeres jóvenes. Su juventud representaba felicidad y energía optimista que contrarrestaba con su crónico y exagerado sentimiento de obligación de hacer a las mujeres felices. Un quinto tenía que imaginar ser sexualmente dominado para dejar la carga psíquica de sentirse muy responsable o muy a cargo de la dinámica sexual. Y otro todavía fantaseaba sobre una escapada sexual con una popular celebridad, cuya personalidad efervescente de alguna manera lo despojaba de la restricción del paciente sobre su propia situación sexual. Estos escenarios sexuales son soluciones a problemas. Todos tenemos alguna versión de estos problemas. Todos hemos desarrollado las soluciones que hemos considerado correctas en nuestra búsqueda para el placer sexual. Un ejemplo de mi propia adolescencia puede ilustrar muy bien este punto. De la adolescencia del autor cabe aclarar. Cuando tenía 15 años, estaba enamorado de una chica que en retrospectiva probablemente se sentía de la misma forma. Sin embargo, ella era muy tímida y estaba muy nervioso. Tenía miedo de ser sexualmente asertivo. Recuerdo caminar con ella a su casa una noche, pensando desesperadamente para mí mismo que debería tomar su mano o poner mi brazo alrededor de ella, y aún así me sentía paralizado, y no podía hacerlo. ¿Por qué estaba asustado? Bueno, el rechazo, por supuesto. Pero pienso de nuevo en esa situación y me doy cuenta de que mi miedo al rechazo reside en irracionales, pero enteramente inconscientes suposiciones. Primero, que las chicas por naturaleza se tienden a sentir incómodas o molestadas por mi interés sexual, y segundo, que por alguna razón de la cual no estaba consciente, de cierta forma no se suponía que debía ser románticamente asertivo. Ambas creencias tuvieron un efecto congelante en mi libido. En el contexto de mi familia de origen, sin embargo, aquellas creencias tienen completo sentido.
Mi madre estaba frecuentemente irritable, infeliz y claramente sentía resentimiento con mi padre, a veces con justa razón. Como la mayoría de niños, crecí con la involuntaria asunción de que la sensibilidad es que veía en mi madre residía debajo de la superficie de todas las mujeres. En este caso, generalicé desde mi madre y desarrollé una creencia secreta de que las mujeres eran propensas a la decepción con los hombres en su vida, una sensibilidad que yo pudiera inferir ser difícilmente bienvenida a las proposiciones sexuales masculinas. Mi confianza sexual sufrió como resultado. En ese momento de mi vida, mi show de televisión favorito era Dream of Jeannie, la cual era simple. El cohete del astronauta Tony Nelson había dado un vuelco en su curso y había caído en una isla desierta, donde él encuentra una botella que, al sobarla, llama a la genio. Esta genio, llamada Jenny, era una mujer linda, rubia, muy carismática, usando un outfit de harén. El trabajo de Jenny era hacer a su maestro feliz. Tony frecuentemente era gruñón y avergonzaba a Jenny por su comportamiento infantil, y aún así ella se mantenía alegre, espontánea, confiada y leal. Yo estaba enamorado de Jenny de manera apasionada, y en mi vida de fantasía no sufría ninguna de las inhibiciones que sufría en la realidad. En esta simple viñeta no solo es una ventana dentro de mi propia psicología, La psicología del autor, pero todas las marcas de una nueva teoría de la sexualidad. En la fantasía, Jenny contrarrestaba mis miedos y creencias irracionales sobre las mujeres. Ella era sexy y no quería nada más que complacer a su hombre. No había riesgo de ofenderla o de ser rechazado. Mi novia de fantasía positivamente quería que yo fuera fuerte. Estaba atraído al exacto escenario de fantasía que negaba mi culpa de forma temporal acerca de ser sexualmente asertivo con las mujeres. Si vemos debajo de la superficie del deseo sexual, encontramos con un complicado proceso psicológico en el cual la gran mayoría de nosotros ni siquiera se da cuenta. Las personas llegan a la excitación sexual solo si sus imaginaciones encuentran la forma de temporalmente negar o sobrepasar las barreras psicológicas al placer. El valor de este acercamiento al sexo reside no solo en la habilidad de explicar el significado de las fantasías particulares de algunas personas y su comportamiento, pero también de revelar los conflictos emocionales más importantes de las personas. Si las fantasías y deseos sexuales emergen como soluciones psicológicas a los problemas, y si estos problemas envuelven miedos y conflictos profundos, entonces la sexualidad se convierte en una poderosa ventana por la cual podemos ver los trabajos de la mente. Freud dijo que los sueños eran el camino dorado hacia el inconsciente. Yo argumentaría que podemos llegar a ese camino más rápido estudiando las fantasías sexuales. Al decodificar nuestras fantasías y preferencias sexuales, podemos descubrir qué es lo que realmente nos mueve como seres humanos. La sexualidad y la psicología entonces son como una llave. Forma de la llave, podemos inferir mucho sobre los contornos del candado que abre. Como la excitación sexual solo puede ocurrir cuando el problema psíquico ha sido temporalmente resuelto por una fantasía, el estudio de las fantasías es realmente un estudio sobre las idas y vueltas de los profundos niveles de nuestra psique. Por fantasías no me refiero solamente a las ensoñaciones despiertas o a las narrativas preferidas de cada quien que usamos para autoexcitarnos. Uso el concepto de fantasía para incluir todo tipo de preferencias sexuales, a todo tipo de condiciones eróticas a las cuales podemos estar atraídos. Esto incluye incluso del tipo de personas a los que nos sentimos atraídos. Aunque la sexualidad de un individuo puede tomar diferentes formas, el significado de fondo siempre será el mismo, sin importar si la persona que se excita responde a una foto, a un video, a una persona con determinadas características o a una posición sexual o una elaborada fantasía.
Todas derivan del mismo conjunto de dinámicas psicológicas. Por ejemplo, cuando mi paciente Ronaldo se masturbaba, él solía pensar que estaba teniendo sexo con la cantante Madonna. Él se sentía atraído a las imágenes de ella usando botas y tacones estileto y los brasieres afilados que crean la forma de los senos cónicos. Llegamos a entender que dicha representación excitaba a Ronaldo porque simbolizaba un tipo de fortaleza en relación, en la cual él podía dejarse ir de los acostumbrados sentimientos de responsabilidad, vigilancia y preocupación que él usualmente sentía al aproximarse a mujeres. La fantasía de Ronaldo encajaba con la definición convencional de una fantasía sexual. Sin embargo, Ronaldo también estaba atraído a cualquier representación de mujeres fuertes y confiadas en su sexualidad. Él expresaba dicha preferencia en la pornografía que disfrutaba. A él le gustaban las mujeres que aparecían con cuerpos fuertes y robustos. Él prefería que las mujeres tomaran el control en la cama. Cada una de estas situaciones pueden sentirse distintas para él, pero cada una venía de las mismas fuentes psicológicas. Las preferencias sexuales, por otro lado, son meras fantasías sexuales pero centradas en el mundo exterior, en el físico de la persona. Si hombres y mujeres se sienten excitados al encontrar formas creativas de contrarrestar sus miedos e inhibiciones, ¿qué hay de aquellas obvias diferencias entre ambos géneros? La respuesta es que los hombres enfrentan especiales inhibiciones alrededor de sus deseos sexuales y usan técnicas psicológicas especiales para contrarrestar dichas inhibiciones. Por ejemplo, veremos que en el transcurso del crecimiento, los hombres desarrollan una particular forma de culpa hacia las mujeres que interfiere con su habilidad de dejarse ir en su sexualidad, y ellos solucionan este problema a través de la objetificación de las mujeres y dividiendo el sexo de la intimidad. En adición, aprenderemos que los hombres suelen sufrir de un tipo especial de soledad en nuestra cultura, en donde esos sentimientos interfieren con ese deseo sexual de manera natural. Algunos tipos de pornografía y de sexo virtual ofrecen a los hombres un antídoto altamente específico a dichos sentimientos. Y con los modelos de ella que salen últimamente, pues todavía peor. Examinaremos cada común manifestación del comportamiento sexual masculino a través de estos lentes. Ejemplos clínicos. Mi paciente José amaba la pornografía. José tenía una larga colección de revistas para adultos. Él una vez me dijo con orgullo que su colección de revistas Penthouse, una revista para adultos similar a Playboy, estaba completa. Él hacía llamadas en línea de sexo telefónico. Frecuentemente iba a internet para ver pornografía, que no solo incluía fotos, sino también videos. Sexo interactivo también. Él pagaba por sesiones 1 a 1 en streaming con estrellas porno, y se había unido a una comunidad de chats especializado en conversaciones sexuales. Adicionalmente, José regularmente visitaba los centros de masajes y usaba los servicios de escort para tener sexo con prostitutas. Puede verse que José gastaba todo su tiempo en pensar o teniendo sexo, pero no era el caso. José era un abogado casado con una mujer que amaba, pero hacia quien su pasión había disminuido con los años. Su esposa estaba consciente de algunas partes de su pasatiempo sexual. Ella toleraba su colección de revistas, pero no sabía del resto de cosas. José tenía amigos, era alguien activo en la política, era respetado en su comunidad. No obstante, él siempre tenía una necesidad especial por y la apreciación de prácticas sexuales poco convencionales. José era el típico y al mismo tiempo atípico hombre. Él era el típico en el sentido de que los hombres son los mayores consumidores de pornografía, sexo virtual, pagar por sexo. El involucramiento de José en la pornografía y el sexo en internet era excesivo, pero nada fuera de lo habitual en el panorama mainstream.
en el comportamiento sexual masculino de los Estados Unidos de ese momento, siendo que la industria sexual gana 12 billones de dólares en Estados Unidos y el cual 30 millones de hombres visitan páginas pornográficas de manera regular. Como dije, este es un libro de 2009, pero actualizando cifras por si les interesa, se sabe que hay 1.2 mil millones de usuarios únicos que visitan páginas de contenido adulto cada mes en datos del 2023, y la cifra de ganancias ya está entre los 97 y los 100 billones al año, como estimación de ganancia del año pasado. La obsesión de José con el porno y las prostitutas era simplemente un extremo de lo común en los intereses masculinos. Lo que era típico sobre José era tanto la intensidad de su actividad sexual extramarital y el hecho de que él era bastante revelador sobre sus motivaciones. José experimentó su vida lo más correcto posible. He hecho bien de mi vida, me dijo una vez con voz desganada, pero ya no la disfruto mucho. Él era exitoso en su trabajo, casado, con amistades, pero en lo profundo de su vida era un interminable agobio. José se sentía responsable por todas las interacciones sociales, incluso la más breve interacción en una reunión o fiesta. Él una vez me dijo que tenía la fantasía que si él estaba en medio de una conversación con un grupo de personas y él se iba por un momento, él deseaba que todos se hubieran ido cuando él volviera. En otras palabras, José decía que él sentía que él era el pegamento que mantenía todo junto, que era el responsable por todo y por todos. En su mente él estaba supuesto a hacer a su esposa feliz, así como a sus clientes en el trabajo, y no era fácil complacer a otras personas, requiere trabajo. Él volvía a su casa de las reuniones drenado y cansado, porque él había puesto demasiado esfuerzo en ser interesante. Sus travesías sexuales eran entonces unas vacaciones de esta vida de responsabilidad. Él explicó cuando él contrataba una prostituta. Era como si yo fuera el centro de su atención. No tengo que hacer algo en particular, pero puedo hacer lo que quiera y eso está bien para ella. Tú no puedes creer cómo es estar con alguien y tener toda tu satisfacción con su solo foco por los dos. Puedo totalmente dejarme arrastrar por mis sentimientos y estar sumergido en el placer sin tener que pensar sobre sus sentimientos y necesidades. Que José fuese a cumplir sus íntimas fantasías con una prostituta, no merece la pena de mención. Después de todo, ese es el punto de ir a una prostituta. Lo que sí merece mención es la centralidad de la responsabilidad, o en este caso, su ausencia. Con una mujer que él contrató, José no tenía que preocuparse por su pareja para nada. En vez podía ser egoísta con plenitud. Estas mujeres le ofrecían a José la oportunidad de ser el centro de atención, de enfocarse en sentir placer en sus términos y no tenía que dar más que su dinero. Pagando por sexo, lo envalentonaba porque resolvía el problema, contrarrestaba sus sentimientos irracionales de culpa y preocupación por los demás. La experiencia de ser satisfecho de manera egoísta, sin ninguna expectativa de reciprocidad, había sido inexistente en la vida de José. Para todos menos José, su madre era el alma de la fiesta, sociable, generosa, brillante. Ella a la vista de sus amigos era vista como la madre ideal, pero cuando nadie estaba alrededor, ella solía hundirse en depresión. Hoy en día, ella probablemente hubiese sido diagnosticada como bipolar, con sus curvas rápidas, de subidas y bajadas emocionales. Ella había renunciado a una prometedora carrera como actriz para casarse con el padre de José. Ella trajo su teatralidad al drama familiar, pero como una actriz que cobra vida en el escenario, la madre de José se iba a un hoyo emocional cuando no estaba actuando. Ella mecánicamente actuaba sus labores de madre, pero José siempre sentía que era un rol que ella no disfrutaba. De hecho,
Él sentía que ella se sentía hastiada por ello. Por supuesto que como niño, José no podía realmente saber todo a nivel consciente. Él se preocupaba por su madre e intentaba consolarla o estar fuera de su camino, pero inevitablemente él volvía a retraerse a su habitación, sintiéndose triste. Basado en estas experiencias con su madre, José desarrolló una profunda, aunque silenciosa, creencia de que sus necesidades como amor y cuidado eran una molestia y hastiaba a los demás. Él creció con la sensación de que las mujeres en particular siempre tomarían más de lo que dan. El padre de José, por otro lado, era un alcohólico que se volvía mandón y ácido cuando bebía. José y su madre soportaban la mala actitud de embriaguez de su padre en las noches. Todo esto llevó a José a sentir aún más pena por su madre y aún más desprotegido y rechazado. Como ambos padres siempre pusieron mucho esfuerzo en las apariencias, José, como sus padres, desarrolló una exitosa carrera y se volvió una personalidad pública que mantenía concentrada la desolación emocional que sentía en privado. En el nivel más profundo, José estaba desesperado por ser amado, pero inconscientemente creía que eso solo podía ocurrir si se sacrificaba a sí mismo, no si expresaba sus propios deseos y necesidades. Antes de su matrimonio, José coqueteaba con mujeres, pero cuando llegaba el momento de consumar el acto con ellas, él solía irse. Los encuentros sexuales casuales, donde la única expectativa era que ambas partes se divirtieran, a él lo incomodaban muchísimo, porque él no podía imaginarse que las mujeres pudiesen disfrutar de dicha superficialidad. Él se permitía disfrutar de la fantasía en la que él estaba haciendo a una mujer sentirse bien, siendo encantador y atento, pero cuando era complacer sus propias necesidades a través de el sexo de verdad, él se sentía culpable y ansioso. Cuando finalmente se casó, José sintió menos culpa, satisfaciéndose a sí mismo en la cama porque imaginaba que la seguridad de la relación era tranquilizadora para su pareja. A José le gustaba y necesitaba la estabilidad y seguridad de una íntima relación, pero sus sentimientos sobrecargados de responsabilidad tenían un efecto congelante en su líbido. En las relaciones a largo plazo, José recreó la situación que tenía con sus padres, siendo más un cuidador que un amante. El cuidador, que en el fondo estaba solo y sin amor, eventualmente encontró una solución, aunque pasajera, a través de este problema llamado pornografía y prostitución. Cuando José me contó sobre sus encuentros con prostitutas o sus interacciones con bailarinas o los chats para mensajes calientes, había un común denominador en sus descripciones. Hablando de un masaje sexual que él había recibido recientemente, él había hecho comentarios como «era todo para mí» o «podía recostarme y relajarme» o «ella disfrutó todo lo que le hacía en su cuerpo». Era evidente que José creía que una mujer común, normal, nunca podría hacer sus necesidades el centro de su atención. En vez creía que invariablemente requería que él se tenía que sacrificar sus propios intereses para complacer a la mujer. No hay duda que él prefería pagarle a mujeres por complacerlo o a parejas virtuales que encajaran con sus exactas fantasías sexuales. Solo en ese ambiente José podía ser él mismo. Si la esposa de José se enterara de sus infidelidades, ella por supuesto se sentiría rechazada y devaluada. No estaría mal que se sintiera de esa forma. Ella probablemente experimentará que José es un egoísta irresponsable, mientras sus juicios sobre José serían entendibles, estarían como mucho incompleto y peor aún, erróneo. José sufre una cantidad desorbitada de responsabilidad, y no de falta de ella. Él no era demasiado egoísta, sino demasiado inhibido para hacerlo. Él no era insensible a los sentimientos de las mujeres,
Al contrario, se preocupaba demasiado por ellos. El problema de José era su incapacidad de sentir pasión alegre con una mujer que él ama. Estaba tan inhibido por sus sentimientos irracionales de culpa y responsabilidad que tenía él que sacrificar sus propias necesidades en pos de las de los demás. Las soluciones sexuales a las que recurrió reflejan su desesperada soledad y resignación de que las cosas nunca podrían cambiar. Creencias patológicas. La esposa de José podría haber tenido todo el derecho de sentirse herida, furiosa, por el resultado del comportamiento sexual de José. Nadie está obligado a ser comprensivo cuando tu pareja te ha engañado. Y aún así, para aquellos que quieran entender el comportamiento sexual de su pareja, es crucial mirar dicho comportamiento como la punta del iceberg, porque es una solución sexual al problema que no es primariamente sexual. La lógica es simple. Desde la excitación sexual solo puede ocurrir cuando los bloqueos internos se sobrepasan. Entonces, estos bloqueos son la llave para entender el deseo sexual. El comportamiento sexual es una carretera, mientras que la ruta que lleva a un destino en mente por lo largo y ancho de la figura de la carretera está determinada por el terreno en el que se construye, ya sea por terreno arenoso, pasando por ríos y puentes de forma subterránea con túneles. La forma en que la sexualidad toma, las maneras en las que es conscientemente experimentada y percibida, son el resultado de una adaptación similar, en este caso un terreno psicológico subyacente. Básicamente que sin importar que todos tenemos esta clase de miedos, pero dependiendo del contexto todos tomamos una ruta distinta hacia ello. José, como todos nosotros, trabajaba inconscientemente para superar los obstáculos internos que le impedían disfrutar y sentirse realizado. Como la mayoría de los hombres, se sentía hiperresponsable por las mujeres y era propenso a preocuparse por hacerles daño, un conjunto de suposiciones cargadas de emoción que interferían en su capacidad para dejarse llevar y rendirse al pleno poder de su pasión. Sin embargo, solo era consciente de su atracción por la pornografía y las prostitutas, no de los bloqueos emocionales subyacentes a los que respondían estas preferencias sexuales. El verdadero significado del comportamiento de José solo puede desentrañarse examinando sus preocupaciones por las mujeres y su creencia de que era responsable por ellas. En la década de 1980, el psicoanalista Joy Weiss acuñó el término creencias patógenas para describir los sentimientos y actitudes que interfieren no solo con el placer sexual, sino con la felicidad en general. Cuando los médicos califican algo como patógeno, se refiere a que causa una enfermedad. Del mismo modo, una creencia es patógena si causa algo psicológicamente insalubre, en este caso, la inhibición de un deseo y un objetivo normales y saludables. Weiss argumentó que todos los niños desarrollan normalmente creencias patógenas que a menudo duran toda la vida respuesta a su entorno familiar. Normalmente formada en la infancia, una creencia patógena se basa en la suposición de que si las personas persiguen un objetivo o placer normal, por ejemplo, la pasión sexual, la independencia emocional o el orgullo de ser el centro de atención, la relación con sus padres se verá amenazada de alguna forma. Dado que el vínculo con los cuidadores es de vital importancia para un niño, de vida o muerte, se renuncia al objetivo o placer problemático. Weiss insistía en que tales inhibiciones debían denominarse creencias y no simplemente sentimientos, ya que, según él,
Nuestros sentimientos nunca son independientes, sino que están integrados en una determinada concepción del mundo. Las creencias patógenas son concepciones elementales, arraigadas en la profundidad de la naturaleza de la realidad y nuestra relación con ella. Es decir, que esas creencias son determinadas por el contexto en el que cada uno de nosotros vivimos, no solo nuestro temperamento innato. Tanto para los hombres como para las mujeres, las creencias patógenas son el principal impedimento no solo para el placer sexual, sino para la satisfacción en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, un paciente mío se sentía tan culpable por haber herido, según él, a su madre con su actitud asertiva, que se volvió sumiso. La culpa era inconsciente. El único sentimiento del que era consciente era la inseguridad. Sin embargo, su culpa se basa en una visión general de que su madre era una persona débil y especialmente amenazada por la asertividad masculina. Así que como en una sensación exagerada de su propio poder por hacerle daño, cuando finalmente tomó conciencia de sus sentimientos, en el contexto de tomar conciencia de sus suposiciones más amplias, ergo, sus creencias patógenas, sobre su madre y sí mismo. Otra paciente creció en una familia en la que se sentía que sus padres eran débiles y carecían de la confianza en su propia autoridad. Esa percepción es perturbadora para los niños que anhelan tener padres lo suficientemente firmes como para proporcionarles un entorno emocionalmente seguro y con buenos límites. Mi paciente desarrolló la creencia de que podía abrumar a sus padres con sus necesidades y respondía metiéndose en problemas de manera que invitaba a sus padres a actuar con firmeza y disciplinarla. Vamos, el típico infante que causa destrozos o es rebelde para llamar la atención. Su comportamiento no reflejaba una verdadera pérdida de control, sino una invitación implícita a sus padres para que asumieran sus responsabilidades. Como resultado de su experiencia en su familia y de las creencias patógenas que ésta generó, se saboteó a sí misma para restaurar al menos la ilusión de unos padres y una crianza seguras. Las creencias patógenas no son teorías abstractas conscientes sobre el mundo, sino marcos emocionales y por lo general inconsciente que los niños crean de forma natural para darle sentido al mundo que los rodea. Todos los tenemos, nos causan problemas, pero no significa necesariamente que tengamos una enfermedad mental. De hecho, hay un libro interesante que también me gustaría traer al canal en un futuro. Así que suscríbete al canal. Si te gustan los temas de intimidad y la literatura, date un paseo por los relatos que he hecho. Espero que te guste. Todos los niños están muy motivados para adaptarse a la realidad, especialmente a la realidad familiar tal y como ellos las ven, y ninguna familia es perfecta. Por lo tanto, si su madre parece infeliz, los niños automáticamente asumen la responsabilidad y hacen todo lo posible por ayudarla, incluso si eso implica hacerse daño a sí mismos. Por desgracia, estas creencias no desaparecen cuando crecemos, sino que permanecen ocultas. Por ocultas me refiero a que se vuelven inconscientes. Las creencias patógenas no son opiniones que se tienen de forma consciente. Estas creencias nunca se perciben como aprendidas en el sentido en que un niño aprende a no tocar una sartén caliente. Las creencias patógenas no se perciben tanto como algo elegido, sino como algo entretejido en el tejido del mundo que han percibido. No aprendemos sobre la gravedad, simplemente existe. Del mismo modo, no aprendemos que no somos dignos de ser amados o que somos responsables de cuidar a nuestros padres. Estas creencias, como respirar, son simples hechos de la vida. Las creencias patógenas suelen convertirse en inconscientes porque son demasiado dolorosas o aterradoras como para contemplarlas con conciencia.
Si un niño es descuidado y responde sintiendo que es culpa suya por algo tóxico que hay en él, entonces tanto este problema como la solución deben convertirse en inconscientes. Si no fuera así, el niño podría tener que ser más consciente del dolor de ser ignorado, así como del intolerable conocimiento de que las personas que se supone que lo aman no lo hacen. Es algo demasiado doloroso. Mientras el niño asuma la responsabilidad del trauma y mantenga inconscientes tanto el trauma real como su reacción al mismo, no tendrá que enfrentarse a la realidad. Por ejemplo, mi paciente Sheila fue abandonada por su madre cuando tenía 3 años y quedó al cuidado de un padre distante y una madrastra que la rechazaba. Sheila adquirió la creencia patógena de que todas las personas eran como su madre y que invariablemente se sentirían agobiadas por cualquier muestra de dependencia y la rechazarían por ello, tal y como ella imaginaba que había hecho su madre cuando la abandonó. Sheila había desarrollado la creencia patógena de que si hubiera sido una niña más fácil, su madre no se habría marchado. A medida que Sheila crecía, se mostraba reacia a depender de nadie. Era demasiado sensible al rechazo, pero se sentía que su cautela estaba justificada, culpando a otras personas que la decepcionaban con frecuencia. Sus creencias patógenas eran inconscientes y sus orígenes misteriosos para ella de manera consciente. Como demuestra esta viñeta, aunque las creencias patógenas son inferencias de los niños basadas en experiencias reales con sus cuidadores, estas inferencias no son necesariamente precisas. Los niños interpretan por naturaleza su mundo desde un punto de vista egocéntrico, ya que aún no comprenden las complejidades del mundo. Una perspectiva en la que creen que los sentimientos y las acciones de quienes los rodean tienen sí o sí que ver con ellos. Este egocentrismo es normal, lleva a los niños a culparse a sí mismos por cosas que no tienen nada que ver con ellos. Aunque sean irracionales, estos sentimientos de autoimportancia también son adaptativos, debido a la necesidad vital de mantener un vínculo seguro con los padres, que, como se explica, es de vida o muerte. Es más seguro para los niños asumir que pueden influir en sus cuidadores que asumir que no pueden. Desgraciadamente, esta creencia exagerada en nuestro propio poder también puede dar lugar a todo tipo de malentendidos y falsas suposiciones. Un padre está triste es porque somos demasiado revoltosos. Un padre pierde fácilmente los estribos es porque somos muy provocadores. Una ventaja importante de este tipo de distorsión es que, si es culpa nuestra, al menos hay algo que podemos intentar hacer al respecto: cambiarnos a nosotros mismos. El sexo inconsciente. Muchos lectores podrían objetar que no son conscientes de sus creencias patógenas y por lo tanto les resulta difícil aceptar sus fantasías y preferencias sexuales. Surgen como un intento de superar esas creencias. No hace falta ser freudiano para creer en el poder de la mente inconsciente. Psicólogos de todo tipo han descubierto que la mente inconsciente tiene una enorme capacidad para percibir peligros psicológicos y crear soluciones creativas de forma rápida y eficaz. En lugar de ser el caldero de fuerzas oscuras que postulaba Freud, ahora se entiende que la mente inconsciente es responsable de gran parte del procesamiento de la información, el conocimiento implícito y la toma de decisiones complejas. Las personas escanean su entorno, emiten juicios sobre los demás, toman decisiones y actúan, todo ello en un abrir y cerrar de ojos, y en su mayor parte sin intención consciente de ello. Gran parte del aprendizaje se produce en este nivel más profundo,
ya sea por aprendizaje que implique habilidades físicas o emocionales. Primero, aprendemos a conducir un carro, realizando ciertos movimientos de forma consciente y deliberada. Sin embargo, con el tiempo, todas las complejas decisiones percibidas y motoras que toman los conductores se realizan de manera inconsciente, de manera automática. De hecho, es obvio que si tuviéramos que ser conscientes de cada juicio y cada decisión que tomamos mientras nos movemos físicamente por el mundo, todos estaríamos paralizados. En un libro reciente, Blink, o Inteligencia Intuitiva, porque sabemos la verdad en 2 segundos, en su traducción al español, Malcolm Gladwell describe una inmensidad de decisiones y juicios tomados en fracciones de segundo que solo, en retrospectiva, pueden entenderse como el resultado de un complicado proceso no consciente que implica clasificar, resolver problemas y hacer inferencias sofisticadas. Entre los ejemplos que Gladwell da del uso positivo de estas intuiciones se encuentra la capacidad de saber si alguien miente, detectar falsificaciones de obras de arte, diagnosticar ataques cardíacos, las citas rápidas, el tenis y predecir divorcios. El lado oscuro de esta intuición subliminal incluyen aspectos como los estereotipos raciales o étnicos, ya sea para fines buenos o malos. La rapidez y el poder de la toma de decisiones no conscientes son indiscutibles. Gran parte de nuestro aprendizaje emocional y social también es inconsciente. Los bebés aprenden el significado de los estados de ánimo, los gestos e intenciones de sus madres a un nivel no verbal que es automático y muy preciso. Las investigaciones han demostrado, y los padres lo entienden intuitivamente, que incluso los bebés y los niños pequeños no verbales están en esta exquisita sintonía con los estados de ánimo, los gestos y los deseos de sus cuidadores. Esa sintonía y el aprendizaje que conlleva no tienen por qué ser conscientes. Los mismos procesos se producen en nuestras interacciones adultas. Cuando entablamos una conversación con alguien, estamos leyendo a la persona, intuyendo quién es, qué quiere, decidiendo de manera subliminal cómo conectar con ella y cómo no hacerlo. Todo esto ocurre por debajo del radar de la conciencia. Sin ello, el intercambio social ordinario sería imposible. No solo la vida social ordinaria sería imposible sin la presencia de la toma de decisiones no conscientes, sino que también lo sería gran parte de la vida romántica. En una encuesta reciente, el 50% de los encuestados dijo creer en el amor a primera vista, y de ellos, el 50% lo habían experimentado directamente. Es imposible comprender una noción tan romántica sin asumir que existe un nivel en el que las personas se leen entre sí e intuyen su posible compatibilidad. Es sorprendente, entonces, que la mente pueda sortear y superar obstáculos psicológicos para alcanzar resultados eróticos con la misma rapidez. Evidentemente, estos resultados pueden parecer impulsos o reflejos, pero como conducir un coche, son el resultado de una compleja serie de pasos que la mente consciente desconoce. Decodificando fantasías sexuales. Con este modelo de la mente y la dinámica psicológica para la excitación sexual, las fantasías y preferencias sexuales masculinas ya no tienen por qué ser misteriosas. Todas las diversas formas de sexualidad masculina reflejan estrategias para eludir o superar las creencias patógenas inconscientes para frenar el deseo erótico. Creencias que implican sentimientos de preocupación, culpa, rechazo, vergüenza, soledad e impotencia. Además, si podemos entender la conducta sexual como una solución imaginaria a problemas subyacentes, la distinción entre lo sexualmente convencional y lo extraño se desvanece. Por muy extravagante o inusual que sea la fantasía, su lógica secreta sigue las mismas reglas, puede ser adivinada y fácilmente comprensible.
Los siguientes breves ejemplos ilustrarán la forma de amplia gama que estos fenómenos pueden tomar. Número 1. Mateo. La fantasía principal de Mateo era yacer en el regazo de una mujer voluptuosa y amamantar sus pechos como un bebé mientras ella lo masturbaba. Como muchos hombres, Mateo parecía estar obsesionado con los pechos. En su inconsciente, los pechos representaban a una mujer que tenía mucho que dar a un hombre y quería dárselo. Una mujer así excitaba a Mateo porque contradecía sus creencias preestablecidas de que las mujeres eran egoístas, reservadas y resentidas con su rol de cuidadoras. Mateo había experimentado a su madre como alguien crónicamente cansada y egocéntrica, con muy poco que dar a sus hijos. La representación fantasiosa de Mateo de una mujer voluptuosa, ansiosa por alimentarlo y darle placer, era por lo tanto especialmente excitante. Número 2. Miguel. A Miguel le gustaba que una mujer fuerte lo atara y le diera azotes. Su creencia patógena subyacente implicaba el peligro de sentirse demasiado poderoso y con potencial de ser un peligro para las mujeres. Esta creencia surgió en un contexto familiar en el que ambos padres, pero especialmente la madre, eran especialmente alcohólicos depresivos. Miguel sentía abrumado por los sentimientos de responsabilidad y culpa por su desprecio hacia sus padres. En este escenario de esclavitud, esta creencia quedaba clara y muy refutada. La fuerza de la mujer significaba que no podía lastimarla. Como ella tenía el control, él podía soltar su necesidad de tenerlo. Como ella se cuidaba, él también podía. Y como ella era la agresora, no tenía que preocuparse por su propia agresión en absoluto. Finalmente, Miguel podía sentirse lo suficientemente seguro para excitarse. Número 3. Gerardo. Gerardo se sentía atraído por mujeres jóvenes y vibrantes. Tenía la creencia patógena de que a medida que las mujeres se envejecían, se deprimían, se cansaban y se volvían críticas. La madre de Gerardo se había amargado después de que su padre la abandonara. Ella dejara de cuidarse a ella misma, física y psicológicamente. Se sentía deprimido cuando estaba cerca de ella. Para Gerardo, la figura de una mujer que recién entra a la adultez representaba una mujer en la que podía conectarse y recargar energías. Era una mujer ansiosa por complacer y que se dejaba complacer con facilidad. Ella era, en sus palabras, la antimadre y como resultado le proporcionaba la suficiente seguridad para excitarse. Antes de exaltarse a mí o al autor a la yugular por este ejemplo, descuiden. El autor más adelante tiene todo un capítulo dedicado al culto de la juventud dentro de la sexualidad masculina. Por eso les insto que si saben inglés, lean el libro o esperen a que yo se los narre muy pronto. Número 4. Eduardo. Eduardo se excitaba bastante al ver a una mujer desvestirse lentamente para él. Su creencia patógena subyacente era que las mujeres no les gusta la atención sexual masculina y que los hombres deberían sentirse culpables por pensar en las mujeres como objetos sexuales y no como personas completas. La madre de Eduardo odiaba a los hombres, empezando por su propio padre abusivo, extendiéndose a su marido mujeriego. Recordaba haberla oído una vez diciendo que el único hombre bueno era un hombre muerto. Se esforzaba por desexualizarse en su vestimenta y modales. Sin embargo, en la vida sexual de Eduardo, cuando una mujer se desnudaba para él, ocurría lo contrario. En esta fantasía, la mujer amaba el deseo de Eduardo por su cuerpo, asegurándose así de que no se sentía ofendida ni herida por su atención sexual. Número 5. Orrin. Orrin se excitaba con la representación pornográfica de lo que se conoce como faciales, representaciones de uno o más hombres eyaculando en el rostro de una mujer que se excita por ello.
Su creencia patógena subyacente implicaba una preocupación exagerada en la creencia de que todas las mujeres tendían a sentirse heridas con facilidad y degradadas por los hombres. En estos escenarios pornográficos, las mujeres parecían ser objeto de una degradación extrema, pero en lugar de sentirse degradadas, lo disfrutaban. Su disfrute se convirtió en un poderoso indicador en la mente de Orrin, pues la tranquilizaba saber que estas mujeres no estaban siendo lastimadas. Número 6. Loy. Loy experimentaba una excitación sexual especial al ver a dos mujeres tener relaciones sexuales. Su creencia patógena subyacente era que las mujeres tienden a sentirse amenazadas o decepcionadas de los hombres, lo que hacía que Loy se sintiera culpable o inadecuado. De niño Loy sentía que nada de lo que hacía era bastante para hacer feliz a su madre. Dedujo que, de alguna manera, carecía algo como niño y como persona. El llamado sexo entre mujeres, o sexo lésbico, era emocionante porque no había hombres directamente involucrados. Al observar a dos mujeres, Loy podía identificarse con una o con ambas, a salvo de la culpa y la ansiedad por el desempeño que podría sentir si se identificara con un hombre en la situación. Número 7. Pedro. Pedro se excitaba mucho con la fantasía de tener sexo con varias mujeres a la vez. Su creencia patógena era que las mujeres no tienen mucho que darle a un hombre, y en consecuencia que sus necesidades legítimas se volvían codiciosas y abrumadoras. Su experiencia con su madre era la de una mujer codiciosa, crónicamente preocupada por el dinero y el estatus, además de propensa a la hipocondría. En sus fantasías de estar con dos mujeres, Pedro podía obtener tanto placer como quisiera, sin sentirse culpable por satisfacer sus necesidades sexuales con una sola mujer. Como tenía la mitad de la preocupación, podía tener el doble de placer. Número 8. A Cornell le excitaba especialmente los zapatos de tacón en las mujeres. Su creencia patógena era que las mujeres son, en su constitución, débiles y dóciles. De niño, Cornell vio a su madre frecuentemente explotada por hombres a quienes idealizaba y a quienes les rendía su autoridad y autonomía. En su inconsciente, el zapato de tacón representaba fuerza. Era un objeto de belleza femenino, afilado y poderoso. Una mujer con esos zapatos satisfacía sus deseos, haciéndolas ver que eran fuertes y por lo tanto mitigaba su responsabilidad y su culpa. Ejemplos homosexuales. Para que no digan que aquí solo hay ejemplos heterosexuales, esto también aplica para los gays. Número 9. Antonio, un hombre gay, prefería ser pasivo durante el sexo. Tenía la creencia patológica de que tenía poco que ofrecer a un hombre. Creció con un padre extremadamente crítico y una madre ausente. Este entorno destruyó la autoestima de Antonio. La excitación que le proporcionaba ser la pareja receptiva en el sexo se debía a la seguridad de que, como su pareja mandaba, él estaría satisfecho sin su propia intervención. Liberado de la preocupación por complacer a su pareja, Antonio se sentía lo suficientemente seguro como para excitarse. Número 10. Harold era un activo en una relación gay. Tenía la creencia patógena de que en las relaciones siempre existía el peligro de quedar indefenso, creencia que había surgido en respuesta al trato que recibía de un padre aterrador y abusivo. Denunciaba frecuentes palizas y ataques de ira aterradores, alimentados por el alcoholismo de su padre. Solo cuando controlaba por completo una interacción sexual podía sentirse lo suficientemente seguro para excitarse. Estas son solo breves viñetas, por supuesto, pero ilustran que el significado o la intención superficial de una preferencia o fantasía sexual a menudo se contradice con su motivación más profunda. El significado del sexo suele estar marcado por opuestos.
Así, mientras que a Miguel le gusta ser dominado para no sentirse culpable ni irresponsable, nos encontramos con otros hombres que prefieren dominar para superar sus sentimientos de impotencia. El exhibicionista se excita porque supera momentáneamente los sentimientos de vergüenza y rechazo. El voyeur ama observar para no sentirse observado. Una vez que aceptamos que las predilecciones sexuales son en realidad estrategias psicológicas para resolver problemas y no desviaciones biológicas o morales, podemos dejar de sentir vergüenza por ellas. Las fantasías sexuales se vuelven perfectamente comprensibles y las personas a menudo se sienten aliviadas al descubrir que podría significar lo contrario de lo que parece. Analizar los deseos sexuales desde adentro los vuelve sensatos y entendibles. Necesitamos entenderlos como soluciones, no como secretos peligrosos. Sin embargo, antes de explorar las vicisitudes de la sexualidad masculina, debemos abordar esta pregunta: ¿por qué los hombres tienen creencias patógenas diferentes a las de las mujeres? Bueno, ese fue el primer capítulo del libro. Podría resumirse en que el libro trata de esto, de no solamente que veamos la sexualidad o nuestras propias preferencias como cosas extrañas o de las cuales deberíamos sentir vergüenza, sino ver dentro de nosotros mismos por qué sentimos lo que sentimos, por qué nos atrae lo que nos atrae. Gracias por ver este video. Si les gustó, denle like. Quiero oír sus comentarios acerca de este tema, porque lo que me gustaría es que con este libro, que voy a seguir trayendo los siguientes capítulos, es indagar acerca de nosotros mismos, de cómo algo que pudiéramos decir tan banal y tan simple realmente habla tanto de lo que nos da miedo, de lo que carecemos de nosotros mismos. Sin más que decir, yo soy Eva y nos vemos en el próximo Antojo de Medianoche. Bye bye.